Toquemos un tema que me gusta mucho, inteligencia emocional. Antes de hablar sobre la inteligencia emocional, hay algunas cosas que hay que considerar respecto a las emociones, al cuerpo y al cerebro. Primero comentarles una cosa bastante interesante. El lenguaje corporal transmite el 96% de nuestro mensaje. El 96% de la comunicación humana es lenguaje corporal. Y el restante es la comunicación verbal, las palabras que decimos. Y esto responde a lo siguiente. El lenguaje corporal sirve para comunicar principalmente emociones. Y las emociones son muy importantes dentro de nuestra vida. Todo lo describimos a partir de emociones. En cambio, el lenguaje verbal sirve para transmitir información, para dar datos, para dar fechas, para dar direcciones, para dar nombres. Ahí tomas atención. El resto de la comunicación es para transmitir una emoción, para transmitir mi estado de ánimo, para transmitir mi situación económica, mi situación sentimental, mi situación familiar. Si me agradas, si no me agradas, eso lo transmites a partir del lenguaje corporal. Y esto se debe a una razón bastante interesante. Las emociones se formaron en el cerebro, en la evolución del cerebro humano, antes que el pensamiento. La parte del cerebro que se encarga de las emociones se formó 100.000 años antes que la parte del cerebro humano que se encarga del pensamiento. Es curioso, la parte de las emociones se desarrolla en el tronco del cerebro, en el tronco cerebral, y está muy ligado a un sentido que tenemos, que es el sentido del olfato. A partir del sentido del olfato es que se fueron desarrollando estas características emocionales en los seres humanos primitivos. De hecho, estas características las compartimos con muchos animales. Tenemos, por ejemplo, volvamos en el tiempo, al momento en el que estamos ahí en la prehistoria, ¿no? El hombre que toma un alimento y que capta su aroma y que lo come y le hace bien. Se constituye una reacción y cada que capta ese aroma, ese olfato, tiene una reacción positiva hacia ese alimento. El hombre o la persona se relaciona, tiene una pareja y esta pareja tiene un olor propio. El hombre asocia su relación con esta persona con el aroma de la persona. Es curioso, ¿no? Entonces, a partir de ahí se crean estas reacciones, ¿no? Tú hueles algo y tienes una reacción emocional. Y se va construyendo en la evolución. Se va construyendo el sistema límbico, que va desarrollando de manera más elaborada estas reacciones que tenemos. Y ese es el entorno emocional. Lo primero que se desarrolla. El hombre en su primer ser, cuando es social, comienza a desarrollar sus emociones. Y es curioso notar que en el cerebro emocional es la base y está más próximo a lo que es la columna vertebral. Entonces, cuando tú tienes reacciones emocionales, lo primero que reacciona es tu cuerpo. Por eso es que el lenguaje corporal transmite tantas emociones, porque reacciona inmediatamente. Más adelante, más allá del cerebro emocional, muchos años más allá, se va a ir desarrollando lo que es el cerebro pensante. La actividad del cerebro pensante está en la neocorteza. Es ahí donde se piensa, donde se decide, donde se proyecta, donde imaginamos. Y es bastante interesante cómo funciona esta parte del cerebro, porque básicamente el cerebro emocional vive las emociones, te hace experimentarlas, y el cerebro pensante te ayuda a reflexionar sobre esas emociones. Gracias a la neocorteza, por ejemplo, podemos tener sentimientos sobre nuestros sentimientos.
Decir, por ejemplo, me preocupa que esté tan preocupado. O me alegra tanto que esté enamorado, ¿no? O qué preocupado estoy, pero ¿qué me importa? ¿Ubican? Hay esa dualidad. Realmente la neocorteza puede desarrollar de una manera más compleja estas emociones. Un dato interesante es que los animales que no han desarrollado la neocorteza, como por ejemplo los reptiles, carecen de afecto materno. Las crías de reptiles, de serpiente por ejemplo, tienen que esconderse inmediatamente nacen para que sus madres no se los coman. Entonces esas son características que se han desarrollado en el cerebro, ¿no? El cerebro pensante y el cerebro emocional. ¿Y por qué hablamos de cerebro? Saben, si ustedes leen, por ejemplo, el Antiguo Testamento, en la tradición judeocristiana se habla mucho del corazón. Por ejemplo, cuando Moisés pide que salgan los israelitas de Egipto, dice ahí el texto, pero Yahvé endureció su corazón. Endureció su corazón. ¿Qué significa eso? ¿Que lo hizo malvado? No, en el contexto del texto significa que lo hizo testarudo, lo hizo terco. No podía entender las consecuencias de sus actos. Entonces, para la tradición judío-cristiana, el corazón es esa parte de nosotros donde sentimos, donde pensamos. El corazón es ahí, donde está nuestra vida interna. Y se pensó así por mucho tiempo. Y era una conclusión bastante lógica, porque si se dan cuenta, los pensamientos, las emociones, todo eso que vivimos, es lo que nos da vida. Y cuando tú ves una persona que ya no está viva, que ha muerto, lo primero que notas es que no tiene latidos en el corazón. Entonces la conclusión era lógica. Ahí está el corazón, en el corazón está la vida, en el corazón está todo lo que vivimos. Más adelante, cuando ya se desarrollaron métodos para la observación del cerebro, se identificó que ciertas áreas del cerebro tienen actividad cuando hablamos, por ejemplo. Se notó en distintos accidentes donde personas quedaban lesionadas de cierta parte del cerebro que perdían la capacidad para hablar o que tenían dificultades para articular palabras. Entonces ya podemos analizar esto y se notó eso, ¿no? Que nuestra vida interna tiene reacciones específicas en nuestro cerebro. Tiene actividad el cerebro según lo que pensamos, según lo que sentimos. Ahora, algo curioso es que si bien puedes ver esa actividad cerebral, puedes adivinar que una persona está pensando o que una persona tiene ciertas emociones, pero no sabes cuáles. Sabes que hay actividad, pero no sabes qué es lo que está pasando por su cabeza. Ese es, digamos, el cambio que hubo en la contemplación de lo que es la vida interna del hombre, del ser humano. Ahora todo se enfoca en el cerebro. El cerebro es el que hace toda esta magia, ¿no? De pensar, de sentir. Y ahí es donde entra la inteligencia emocional, en una consideración a partir de estas observaciones. Primero hablemos de distintos tipos de inteligencia. ¿Ustedes saben que hay distintos tipos de inteligencia? Hay, por ejemplo, la lógico-matemática, la capacidad de desarrollar problemas de lógica, de números. Hay la inteligencia musical, como habíamos hablado de Beethoven, por ejemplo. Beethoven tenía muy grande su inteligencia musical. Hay la inteligencia cinética, el movimiento. Si tú eres bueno bailando, tienes muy buena capacidad en tu inteligencia cinética. O para actuar, por ejemplo. Hay la inteligencia interpersonal, que es nuestra capacidad de manejar las emociones de las otras personas, de relacionarnos. Y hay la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad que tenemos de gestionar nuestras propias emociones. Estas dos últimas inteligencias catalogadas es lo que Daniel Goleman llama la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es tu inteligencia interpersonal y tu inteligencia intrapersonal.